Bien, pues dicho esto, vamos a hacer primeramente su inciso A. Sabiendo que tenemos un agitador de turbina de 6 aspas, bien, donde tenemos una altura de 61 centímetros, un diámetro del tanque igual de 61 centímetros, diámetro del agitador de 20 centímetros, el ancho del agitador de 4, bien, el diámetro, el ancho del deflector, y 5 centímetros, y una velocidad del agitador de 275 revoluciones por minuto, ¿no? Sabiendo que tenemos un fluido cuya viscosidad es del 0,02 pascal por segundo y una viscosidad, una densidad, perdón, de 909 kilogramos por metro cúbico, me pide calcular la potencia del agitador y la relación entre potencia por volumen. Bien, para esa primera parte. Entonces vamos a hacer primero cálculo de potencia, ¿no? Ya saben que la potencia es igual al número de potencia por el diámetro de la agitadora elevado a la quinta por la velocidad del agitador elevado al cubo por la densidad. Teniendo los datos tales como la velocidad y la densidad, sabiendo que la velocidad está todavía en revoluciones por minuto, así que tenemos que llevarlo si hacía revoluciones por segundo. Bien, y adicional al diámetro del tanque. Ahora, el detalle aquí es que cuando se trate de un agitador de turbina, bien, para el número de potencia vamos a tener que hallarlo por método gráfico, ¿no? Así que el ingeniero le mostró esta gráfica en cátedra, ¿no? La gráfica para el cálculo del número de potencia en función al número de Reynolds de un agitador estándar. ¿Ok? Dependiendo del tipo de agitador, sabiendo que tenemos de turbina, turbina de 6 aspas, turbinas inclinadas y tenemos impulsores de paso. Bien, entonces, primeramente tenemos que calcular el número de Reynolds. Ya saben que el Reynolds es igual al diámetro del agitador elevado al cuadrado por el número de potencia por la densidad dividido entre la viscosidad. Reemplazamos los datos, como el diámetro del tanque, las revoluciones, pero la velocidad en revoluciones por segundo y la densidad dividido entre la viscosidad, que es el 0,02 kilogramos sobre metro por segundo. Bien. Entonces resuelven eso y vamos a tener que el Reynolds es de 8.800, perdón, 8.584, totalmente dimensional. Ahora, como ya tenemos el Reynolds, nos vamos nuevamente a la gráfica, ¿no? Ubicamos más o menos donde serían los 8.500, bien, y nos vamos hasta la curva donde diga turbina de disco, ¿no? En este caso, la turbina de disco es aquella línea recta punteada sin sombra, un punto sin sombra. En este caso, que es la de arriba. Bien, entonces, de la misma forma, ubicamos donde están los 8.500 de Reynolds hasta esa curva a 90 grados y luego me voy a 180 grados hacia la izquierda al lector del número de potencia. Bien, siguiendo cada línea de acá, van a ver que este número de potencia es igual a 5. Y más fácil de guiarse en esa parte. Ahora, como sabemos que el número de potencia es 5 acá, lo único que tenemos que llevarlo a la fórmula de cálculo de potencia. Ya tenemos el número de potencia que lo hemos hallado de manera gráfica. Bien, vamos a tener que la potencia del agitador es de 150 watts. Llevado a kilowatts, simplemente lo dividen entre 1000 y vamos a tener que la potencia del agitador, para este caso, es de 0,15 kilowatts. Ahora, para hallar la relación entre potencia y volumen, bien, tenemos que calcular primeramente el volumen del agitador y por lo general se asume que el agitador tiene una forma cilíndrica. Entonces, el volumen de un cilindro simplemente es pi por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Bien, pero sabiendo que el radio es el diámetro del tanque entre 2, o sea, ya tenemos el diámetro y la altura, reemplazamos los datos. Bien, tanto el diámetro del tanque como la altura, vamos a tener que el volumen del agitador o este primer agitador es del 0,17 metros cúbicos.
Si tenemos el volumen del agitador y la potencia, puedo hallar esa relación. Entonces dividen tanto la potencia como el volumen encontrado y vamos a tener que esa relación es del 0,84 kilowatts sobre metro cúbico. Y con eso tendrían resuelto su inciso A. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Todo claro. La gráfica, ¿cómo haces para saber más o menos dónde poner el reino si es 8500? A ver, ¿dónde está? Acá, ¿no? Sí, Básicamente me vi con estas cositas de acá. Y se supone que 3000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y 10000. ¿Entendés? Tienen que tratar de encontrar una coherencia en su gráfica, por eso tienen las líneas y tienen que guiarse más o menos dónde está su línea. Por eso, si aquí me marca 1000, entonces aquí tienen que contar, digamos, si son 10 líneas hasta el 10000, entonces va de 1000 en 1000, pese a de que aquí tengamos una mayor distancia, aquí otra y peor, cercano al 10000 más corto, ¿no? Entonces, hasta esta altura, y eso quedó un poquito más acá, de hacerlo 8500. Bien, pero el detalle aquí está el comportamiento de sus líneas. Van a haber un momento en donde las líneas no varían tanto, digamos, este punto de acá, a diferencia de un punto más acá, cercano a los 100. Bien, o sea, no es tanta la variación, así que puede ser cercano al 5 el número de potencia, menor al 5, 4,8, 4,7 y así. Lo mismo van a pasar en las otras gráficas que vamos a ver más adelante. Bien. Pienso que esta gráfica todavía es más fácil de lecturar a diferencia del Jacobi's. Ok. ¿Una otra consulta? Bien. Entonces, vamos a darle al su inciso. Me pide que aumente la escala de este sistema a un recipiente que tenga 100 veces mayor que el volumen original. Entonces, sabiendo que tenemos todos estos datos de un agitador cuyo volumen es del 0,17 metros cúbicos, ¿ok? Me pide escalonar datos a un agitador cuyo volumen sea 100 veces más que el que hemos analizado. Entonces, sabiendo que el volumen 2 ahora es 100 veces el volumen uno, entonces reemplazamos el volumen uno y vamos a tener que el volumen 2 ahora analizar es de 17 metros cúbicos. Bien, entonces, para el escalonamiento, cuando se desea una igual cantidad de transferencia de masa, porque hay dos casos, este es uno, bien, vamos a tener que calcular el factor de escalonamiento que viene a ser representado por la letra R. Dependiendo de cada situación, vamos a poder calcular ese factor, ya sea en función al volumen, ya sea al diámetro del agitador, o ya sea igual a la velocidad del mismo. En mi caso, los datos que manejo del agitador, del primer agitador con el segundo, o que me relaciona el primero con el segundo, viene a ser el volumen, porque me está diciendo que quiero ahora escalonar un agitador que tenga 100 veces más el volumen que el volumen anterior. Entonces, si tengo volumen uno puedo encontrar volumen 2. Así que
Puedo hallar fácilmente el factor de escalonamiento por medio de los volúmenes. Bien, entonces reemplazo esos dos datos, tanto el volumen 2 como el volumen 1, y voy a tener que el factor de escalonamiento es de 4.64. Entonces, una vez que tengo ese factor de escalonamiento, ya procedo a encontrar el resto, como el diámetro del tanque. Entonces, de aquí despejo el diámetro del tanque 2 y voy a tener que es igual al factor de escalonamiento por el diámetro del tanque 1, ¿no? El diámetro del tanque 1 es este. Entonces, reemplazo el factor de escalonamiento como el diámetro del tanque 1, que es 0,61, y voy a tener que el diámetro del tanque es de 2.83 metros. Bien, entonces, ahora lo único que me queda es hallar la velocidad del agitador. Entonces, si ya tengo la velocidad 1, que son los 275, y el factor de escalonamiento, despejo aquí el factor 2, y voy a reemplazo los datos como la velocidad y el factor, y voy a tener que la velocidad del agitador es de 98.82 revoluciones por minuto. Eso aproximadamente igual a 99. Bien, con ese tendríamos tanto los diámetros como la velocidad. Bien, entonces si ya tengo tres datos importantes, como la velocidad, el volumen, que es el dato donde partí, y el diámetro del tanque, me tengo que encontrar los demás datos, como la altura, como el ancho del agitador, como el diámetro del agitador, el ancho del deflector. Bien, y en base a eso, calcular la potencia. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? Todo correcto. Ahora, para esta segunda parte del escalonamiento, bien, el ingeniero les habrá mostrado factores de forma, bien, y les habrá dicho que existen factores de formas estándares. Bien, los factores de forma simplemente son relaciones de dimensiones de los agitadores, cuyos datos ya vienen definidos por medio de los fabricantes. Bien, les habrán dicho, bueno, los factores de forma siempre le dicen S1 hasta la S6 que hay cada uno. Y en base a esos datos van a poder encontrar tanto la altura o los diferentes datos que nos faltan. Ok. Entonces, sabiendo los factores de forma estándar para un agitador de tipo turbina, bien, vamos a tener 6 tipos de factores de forma. Bien, y esos factores de forma son datos estándares, ¿no? Que me dice que factor de forma 1 entre la relación del diámetro del agitador y el diámetro del tanque es 1/3. El factor de forma 2 que me habla, si mal no recuerdo, es la altura que tiene que haber entre el agitador y el tanque, y el diámetro del tanque es 1. Bien. También me dice que el factor de forma 2, que la longitud o el ancho del, o el largo del agitador con el diámetro del agitador es 1/4. La factor de forma 4, que es el ancho que tiene el agitador y el diámetro del agitador es 1/5. Factor de forma 5, que simplemente los deflectores con el diámetro del agitador es 1/12. Bien. El factor de forma 6, que es la altura del tanque por el diámetro del agitador, que es igual a la unidad. Y esos datos se los habrá proporcionado, se los habrá dicho el ingeniero en cátedra. Y en base a esos datos, nosotros vamos a ir encontrando uno por uno. Por ejemplo, si yo quiero encontrar, a ver dónde están, la altura, tengo que ver con cuál factor de forma me relaciono, puedo encontrar la altura. En este caso, puedo encontrarlo por el factor de forma 6, ¿no? Que me dice que el factor de forma entre la relación entre altura y el diámetro del tanque es igual a 1. O sea, me está diciendo que tenemos la misma distancia entre la altura y el diámetro del tanque. Y como ya me proporciona el diámetro del tanque, puedo hallar automáticamente la altura. Y así vamos resolviendo uno por uno. Si quiero encontrar el ancho del agitador, tengo que buscar dónde está ese ancho. Bien, este ancho se me lo proporciona por medio del diámetro del tanque. Pero tampoco tengo el diámetro del tanque.
Entonces, primero tengo que encontrar el diámetro del agitador, perdón, el factor de forma uno, utilizando el diámetro del tanque para hallar el diámetro del agitador, y con el diámetro del agitador puedo calcular el ancho del agitador. Y así vamos a ir resolviendo y encontrando uno por uno. Bien. ¿Dudas? ¿Qué Todo- representa la E y la L? Si mal no recuerdo, bien, esta E es la altura que hay de este punto a este punto. Eso es E. Y la L es el largo del agitador. Ahorita no me acuerdo muy bien esos detalles. En la anterior clase les había mostrado detalles qué significaba cada cosita dentro del agitador. Ok. ¿Otra consulta más? Bien. Entonces, dicho eso, vamos a encontrar uno por uno. Calculando las nuevas medidas, partiendo del factor de forma uno, sabiendo que la relación entre el diámetro del agitador con el diámetro del tanque es igual a un tercio, entonces reemplazo el diámetro del tanque acá. Bien, voy a tener el diámetro del tanque es igual a un tercio del diámetro del tanque, pero el diámetro del agitador es igual a un tercio del diámetro del tanque. Entonces, como tengo el diámetro del tanque, reemplazo en la fórmula y voy a tener que el diámetro del agitador ahora es 0,94 metros. Bien, yo tengo eso. Vámonos al factor de forma 4 que me dice que el ancho del agitador sobre el diámetro del tanque es igual a un quinto. Entonces despejo ahí el ancho del agitador, que me dice que es un quinto del diámetro del agitador, y voy a tener, yo reemplazo ese dato y voy a tener que ese ancho es del 0,18 metros. Bien, lo mismo tenemos que hacer para factor de forma 5 que me habla que el ancho del deflector sobre el diámetro del tanque es igual al un doceavo. Entonces despejo el ancho del deflector y voy a tener un doceavo del diámetro del tanque. Entonces despejo o reemplazo el diámetro del tanque y voy a tener que el ancho del deflector es el 0,23 metros. ¿Ok? Y me faltaría la altura. El factor de forma 6 me dice que la relación entre la altura y el tanque es igual a la unidad. O sea, me está diciendo que la altura y el diámetro del tanque son lo mismo. Con eso ya tengo la altura del tanque. Ahora ya tengo todos los datos que preciso. Ya lo tengo escalado y si preciso calcular L o E, puedo hallarlo directamente. Entonces, ahora aplicando aquí la cálculo de potencia, ¿saben? Número de potencia igual al diámetro del tanque, al diámetro del agitador a la quinta, por la velocidad al cubo, por la densidad. Reemplazo la velocidad, que son los 99 revoluciones por minuto, y la viscosidad, pero la densidad, que son los 909 kilogramos por metro cúbico. ¿No? El enunciado mismo me dice que vamos a trabajar con el mismo fluido para este nuevo agitador. Entonces, convierto, como les dije, nunca trabajamos en revoluciones por minuto, siempre lo trabajamos en revoluciones por segundo. Entonces, tengo ya el nuevo diámetro del agitador. Bien, lo único que me queda calcular es el número de potencia. Entonces, nuevamente nos vamos a la gráfica, pero primeramente tengo que calcular el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds es igual al diámetro del agitador al cuadrado por la velocidad por la densidad dividido entre la viscosidad. Bien, entonces, reemplazo el dato del diámetro del agitador, la velocidad ahora en revoluciones por segundo. Bien, y voy a tener que el Reynolds es de 66.828. Bien, yo ubico dónde serían esos 66.000. En este caso se sobrepasa más de los 10.000, así que por lo general cuando se
sobrepasa el rango, si se dan cuenta, como les dije anteriormente, esto continúa en línea recta, ¿no? No se ve o no se aprecia eh, un desvío a lo largo de la curva, pasado, digamos, los 8.000 o 9.000 en Reynolds. Entonces, no afecta en nada si este 66.000 lo coloco sobre la escala de los 10.000. Bien, para la lectura del número de potencia. En este caso sigue es de 6 el número de potencia. Bien, entonces reemplazo el número de potencia 6. Voy a tener que el agitador para este caso es de los 21.832 watts. ¿Ok? Pero como lo piden en kilowatts, lo divido entre 1000 y voy a tener que, la potencia del agitador es de 21.83 kilowatts. No se tendría resuelto incluso su inciso B. ¿Hasta aquí dudas? No me comento. Todo claro, todo correcto. Bien. Para este último ejercicio, bien, vamos a tener que el agitador, bueno, que en un tanque se instala un agitador de turbina de aspas planas que tiene 6 aspas. El diámetro del tanque mide 1.83 metros, el diámetro de la turbina 0.61, el diámetro del tanque igual al diámetro, a la altura, y el ancho del agitador es del 0.122 metros. El tanque tiene 4 deflectores y todos ellos con un ancho del 15 centímetros. La turbina opera a 90 revoluciones por minuto y el líquido del tanque tiene una viscosidad del 10 centipoise y una densidad de 929 kilogramos por metro cúbico. Calcule ese inciso A, la potencia en HP, inciso B, el tiempo de mezclado, e inciso C, el tiempo de mezclado para el mismo sistema de agitación, pero ahora con un tanque cuyo volumen es de 10 metros cúbicos. Bien, aquí vamos a ver el último concepto que es tiempo de mezclado. Entonces, tenemos un agitador, bien, de turbina, ahora, cuya altura es de 1.83 metros, al igual que el diámetro del tanque. El diámetro del agitador es de 61 centímetros y el ancho del mismo es de 12 centímetros. El ancho del deflector es de 15 centímetros y trabajando a una velocidad de 90 revoluciones por minuto y con un líquido o un fluido que es de 10 centipoises y una densidad de 929 metros cúbicos, perdón, kilogramos por metro cúbico. Nos pide calcular la potencia en HP, nos pide calcular el tiempo de mezclado y nos pide calcular el tiempo de mezclado si el volumen es de 10 metros cúbicos. Bien, entonces primeramente para el cálculo de potencia aplicamos la misma forma. Potencia igual al número de potencia por el diámetro del agitador a la quinta, velocidad al cubo, densidad. Entonces reemplazamos la velocidad y la densidad, obviamente convirtiendo la velocidad en revoluciones por segundo y agregando el diámetro del agitador, voy a tener que calcular nuevamente el número, bueno, el número de potencia de manera gráfica. Entonces me voy nuevamente a la parte del Jacobi, analizando si tengo que ocupar la curva 1 o la curva 2. Bien, entonces, primeramente calculando la relación entre el diámetro del agitador, entre el ancho, o sea, los 61 centímetros entre 12, voy a tener que esa relación es de 5.04, ¿no? O sea, muy cercano a 5, como me lo pide la curva 1, por ejemplo. Y la relación entre el diámetro del tanque y el ancho del deflector es de 12.2. Igual, muy cercano. Entonces, voy a tener que trabajar netamente con la curva 1.
Al igual que lo que hemos visto anterior, para antes de ocupar la gráfica, tengo que hallar sí o sí el Reynolds. Entonces el Reynolds es igual al diámetro del tanque, la velocidad en revoluciones por segundo, la densidad dividida entre la viscosidad. Bien, entonces reemplazo el diámetro del tanque o el diámetro del agitador, la velocidad en revoluciones por segundo, la densidad que son los 929 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad que son 10 centipoises. Ya saben, para convertir de centipoise a pascal por segundo simplemente se le agrega por 10 a la menos 3. Bien. Entonces en este caso vamos a tener un Reynolds de 51.852, que lleva anotación es de 5.18 por 10 a la menos 4. Entonces eso lo llevamos aquí a la gráfica, más o menos donde sería 5.8 por 10 a la menos 4, hasta la curva 1, y ubicamos donde sería el número de potencia. En este caso, para mí es de 4.1. Bien. Entonces ya tengo ubicado cuánto es el número de potencia de manera gráfica. Resuelvo todo esto y voy a tener que la potencia es de 1085 watts. Pero no me pide ni en watts ni en kilowatts, me lo pide en HP. Entonces se convierte en S y vamos a tener que la potencia en HP es de 1.45. Bien, y con eso ya tenemos calculado el inciso A. Vámonos para su inciso B. Su inciso B me pide calcular el tiempo de mezcla. Bien, el tiempo de mezcla es igual al factor de mezcla multiplicado por la altura del tanque elevado a la 1 medio por el diámetro del tanque elevado a las 3 medios. Todo eso dividido entre el producto de la velocidad del agitador multiplicado por el diámetro del tanque al cuadrado, todo eso elevado a las 2 tercios, multiplicado por la gravedad, bien, elevado a la 1 sexto, multiplicado por el diámetro del tanque elevado a la 1 medio. Bien, entonces reemplazo los datos que ya manejo, como la altura, que son los 1.83, el diámetro del tanque igual a 1.83, la velocidad en revoluciones por segundo, y no se les ocurra colocar en revoluciones por minuto, bien, el diámetro del agitador, que es de 0.61 elevado al cuadrado, la gravedad, ya saben que es de 9.81 y el diámetro del tanque es el 0. Lo único que no tengo aquí es el factor de mezcla. Ahora, para el factor de mezcla se lo halla de manera eh, gráfica igual, no hay forma de hallar a manera analítica. Bien, entonces para el factor de mezcla, sin importar qué tipo de agitador es, ya sea si es de turbina simple, turbina de disco, incluso sirve para de aspas planas. Bien, por lo general casi el tiempo de mezcla lo ocupamos para turbina. Bien, me pide calcular el número de Reynolds, ¿no? Pero como ya hemos calculado el Reynolds para el inciso A, que son los de 51.852, ese mismo lo vamos a ocupar en este diagrama. Bien, entonces, donde sea 5.18 por 10 a la menos 4, bien, más o menos ya a esa altura, y eso que un poquito más a la, hacia, no, está bien, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más o menos sería hasta aquí, sí, 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 está bien. Bien, entonces ubicamos donde sería el 1.10, el 5.18 por 10 a la menos 4, que sería por esta zona acá o un poco más hacia la derecha, ya lo ven a su criterio. Bien, hasta chocar con esta curva de acá, ¿no? Una vez que ustedes chocan, se van a 180 grados, bien, hacia la izquierda y proceden a lecturar. Bien, si se dan cuenta, esta línea larga les dice que este es 5, esto es la mitad y así sucesivamente. En este caso es muy cercano a 5, entonces puedo decir que es 4.9 o 4.8 y ya. Eso es a su criterio. Por lo general, dentro de estas gráficas, rara vez coinciden con datos de lectura, ¿no? Incluso el mismo punto y todo. Bien, entonces el factor de mezcla es de 4.9 para este caso.
Entonces reemplazo dentro de la fórmula, ¿bien? Y si no se equivocan en las unidades, recordando que donde sea diámetros, siempre es metro, y donde sea velocidad, revoluciones por segundo, ¿bien? Vamos a tener que el tiempo de mezcla es de 21.18 segundos. ¿Ok? Porque si resuelven o hacen su análisis dimensional, sí o sí les tiene que dar en segundos. No pueden hacer aparecer minutos o peor hora. Y con eso ya tendríamos resuelto su inciso B. Vámonos para su inciso C, para terminar. Entonces, para el inciso C me pide calcular el tiempo de mezcla cuando el volumen sea de 10 metros cúbicos. Bien, entonces, para hacer eso igual se hace un escalonamiento, donde me dice que el tiempo de mezcla, bien, de un segundo tanque es igual al tiempo de mezcla del primero multiplicado por el factor de escalonamiento elevado a la 11/18. Bien, entonces despejo o de aquí lo que viene a ser el factor de mezcla, bueno, el factor de escalonamiento, que me dice, bien, si es este volumen 2 sobre volumen uno, bien, según el factor, bien, sabiendo que tenemos que el volumen 2 es 10 metros cúbicos, pero desconozco el volumen uno. Entonces, para cálculo del volumen uno nuevamente, necesito ocupar el volumen de un cilindro. Ya saben que es pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, ya saben que el radio es el diámetro sobre 2. Reemplazo los datos en como el diámetro del tanque y la altura, y voy a tener que el volumen para este caso es de 4.81 metros cúbicos. Entonces reemplazo dentro de la fórmula para el escalonamiento. Voy a tener que el tiempo de mezcla para este caso es de 33.11 segundos. Bien, y con eso tenía resuelto su ejercicio. ¿Dudas? ¿Esos factores de escalonamiento son solo para los tipo turbina? Eh, no, igual se aplica para los de tipo hélice. Para todo menos el de ancla. En el de ancla tiene un trato muy diferente. Pero por lo general cuando desean escalonar es para turbina o hélice. Y para el mezclado es solamente para turbina. ¿Qué? ¿Una otra consulta? ¿De qué libro podemos buscar este tipo de ejercicios para practicar? El Jan Koplis explica en esa parte. Y el problemas de, no me acuerdo, pero es de Antonio Valiente, era un libro. Y creo que se le ha colgado ese libro. No me acuerdo si se llama Mecánica de Fluidos. Déjenme ver. Mm, mm, el Ingeniería de los Fluidos de Antonio Valiente. Igual, es otro libro. Al igual que lo con Ito. Esos tres libros más que todo.
¿En alguna otra consulta más? Yo tengo una pregunta igual. ¿Te escucho? ¿Se acuerda que para los ejercicios de punto de operación de bombas habían dos formas? Había una forma que era con una ecuación, pero había otra forma que era como gráficamente. Exactly. ¿Vamos a ver la forma gráfica o tendríamos que verla por nuestra cuenta? Eso le voy a enseñar ahorita. Bien, así que ¿Qué? no sé. Vamos a verlo conmigo eso ahorita. Ah, ya, está bien, gracias. Ok. ¿Otra consulta más? Bien. Entonces, vámonos con la segunda parte. Bien, como su examen supuestamente es hasta de bombas hasta transporte fluido compresible, ya hemos tocado agitación, o sea, ya hemos concluido con agitación, y vamos a concluir con bombas. Y si alcanza el tiempo, vemos cavitación. Y si no, tendríamos que ver el otro día, al igual que lo de transporte fluido compresible. Bien, entonces, como ya les había explicado anteriormente, existen dos formas de resolver estos ejercicios de punto de operación. Una cuando se los proporciona una expresión matemática, bien, del comportamiento del equipo, y otra en donde ustedes tienen que, le dan datos experimentales en donde ustedes tienen que encontrar esa gráfica. Bien, en este caso vamos a hacer el que nos falta. Cuando les da los datos experimentales. Bien, para este ejercicio se va a bombear agua a 60 grados Fahrenheit de un río a un gran tanque de almacenamiento para el servicio de una planta. El sistema de tubería que se muestra adelante consiste en 180 pies de tubo de célula 40 de 3 pulgadas del lado de succión y 700 pies del mismo tubo en la línea de descarga. Cuando el nivel del tanque de almacenamiento cae por debajo del punto de control, se bombea agua al interior del tanque hasta que se restablece el nivel de control. Se utiliza una bomba centrífuga con las características indicadas a continuación para este trabajo de bombeo intermitente de estado estable. Determine un gasto volumétrico a través de un sistema de tuberías en galones por minuto y la potencia requerida, sabiendo que tenemos las siguientes datos arrojados de manera experimental propias de una bomba. Bien, tenemos datos tales como capacidad, como carga total y como eficiencia. Ya saben que dentro de la capacidad se referencia al caudal, carga total, la energía suministrada y la eficiencia cuando a qué porcentaje de rendimiento se encuentra trabajando. ¿Ok? Como ya les había explicado cuando vimos esta parte de la bomba, el comportamiento del equipo es contrario a un comportamiento de un sistema. Bien, yo les había dicho que mientras menos sea el caudal, mayor va a ser la cantidad de energía suministrada o que va a suministrar. Por eso, mientras un caudal cero, vamos a tener una mayor, o sea, la cantidad más alta. No está bombeando, pero sin embargo, va a suministrar esa cantidad de energía. Mientras mayor sea el caudal, menor va a ser la cantidad de energía. Bien, se le dije un comportamiento inverso. Ahora, para este sistema, donde tenemos que bombear
agua del estanque A al tanque B, bien, tenemos una red de tuberías en la línea de succión como la línea de descarga un poco eh, muy genérico, ¿no? Bien, pero lo que nos interesa aquí es que se denote tanto los tipos de accesorios como tramos rectos y otros datos importantes como por ejemplo alturas. Bien, en este caso como les dije tenemos agua que se desea llevar de un estanque a a un tanque elevado. Bien, el estanque como verán acá tenemos totalmente expuesto a la atmósfera y en cambio en el tanque elevado, a pesar de que se encuentra totalmente cerrado, existe un sistema de venteo que está abierto. Entonces, de todas formas, está expuesto a una presión atmosférica, cuyos datos de altura me los proporciona, bien de nivel a nivel, no como uno le esperaba de acá a acá, bien, pero me proporciona desde la altura o toma como referencia la bomba. De la bomba hasta la altura del tanque son 10 metros y de la bomba hasta el pico donde se hace la descarga son 75 pies, perdón, no metros. Ya les había explicado incluso que cuando se les presenta esta simbología en un sistema de tuberías, quiere decir que aquí existe eh, más tuberías que no se denota para que no afecte la, la gráfica, se puede decir, el buen entendimiento de la gráfica. Bien, y ese es un sistema simple que normalmente se lo proporciona el libro. Ahora, como ya es costumbre en esta parte de la mecánica de fluido, tenemos que recopilar todos los datos necesarios, ¿no? Como el agua que se trabaja con 60 grados Fahrenheit. Entonces ustedes se van a la tabla A2 y recopilan tanto el peso específico como la viscosidad cinemática, debido a que estamos trabajando en unidades inglesas. Luego tenemos los datos de la tubería, no tanto de la línea de succión como de la línea de descarga. Ya saben que la línea de succión es toda la tubería que está antes de la bomba. Línea de descarga después. En este caso, en la línea de succión tenemos una tubería de 180 pies y con una de 3 pulgadas sobre la 40. En cambio, en la línea de descarga tenemos 700 pies, pero con las mismas condiciones, o sea, 30 pulgadas y 40 de cédula. Bien, entonces, una vez que identificamos cuánto es eso, tanto la línea de succión como la línea de descarga, ambos medidos a 3 pulgadas, entonces se van ustedes a la tabla F1 y recopilan los diámetros internos y el área de flujo, para este caso. Bien, sabiendo que en la línea de succión tenemos un 180 pies, en la línea de descarga 170, y entonces se van ustedes a la tabla 8.2 de mecánica de fluidos para el tema de la rugosidad, ¿no? Y si es acero comercial, saben que la rugosidad en pies es de 1.5 por 10 a la menos 4. Y para accesorios, ya que estamos hablando de cédula de acero comercial de cédula 40, que con el mismo diámetro nominal, sabemos que el factor de fricción para accesorios es del 0.017. Todo esto sacado de la tabla 10.5 de mecánica de fluidos de sexta edición. Si ustedes tienen la quinta, van a trabajar con la quinta, creo que este valor cambia. Bien. Entonces, ¿qué tipo de accesorios tenemos? Pese a que mi sistema es un poco simple, se contempla tanto codos dentro de mi sistema. Tengo 5 codos y tengo este, una conexión tanque-tubería y no se aprecia otra cosa más. No tengo ni válvula, no tengo ni expansión, no tengo ni reducción, nada. Entonces, dentro de la línea de succión tenemos dos codos estándares. Si no les dice el problema, se asumen a 90 grados. Bien, y de una pérdida de ingreso a la tubería. En cambio, en la línea de descarga tenemos tres codos, o se aprecia tres codos, estándar a 90 grados. Bien. Ahora, aquí
pese a que tenemos una línea que se refleja al interior del tanque, no se toma en cuenta esta pérdida de energía en conexión tanque-tubería. ¿Por qué? Porque simplemente al ser caída de presión, al ser una caída libre, bien, no hay pérdida de energía si el fluido simplemente cae. ¿Me entienden? No existe esa pérdida. Mm, Pero, pero solamente se toma en cuenta cuando la conexión se encuentre sumergido dentro del nivel del fluido. ¿Ok? Porque literal, cuando el fluido viene hasta esta zona, se va a topar primeramente con el fluido totalmente estático. Entonces, si el fluido viene en movimiento ante un fluido estático, este le va a producir cierto freno a la trayectoria en donde se produce, o donde ahí se produce la pérdida de energía. En cambio, aquí, al ser caída libre, no existe freno o algo que impide el paso, simplemente sale la tubería y cae. Y no hay pérdidas que analizar en esa zona. Por eso, si solamente se analiza las pérdidas cuando la conexión se encuentra sumergida por el agua. Bien, por eso es que en la zona de descarga solo evaluamos 3 codos. Entonces, ya tenemos eso, nos vamos a datos de los accesorios. La línea de succión tenemos codo estándar a 90 grados, son dos, cuyo coeficiente de resistencia, no es coeficiente de resistencia, sino el valor adimensional entre la longitud y el diámetro equivalente es de 30. La conexión tanque-tubería reflejado hacia el interior del tanque, o sea, este reflejado al interior, bien, es de 1. Si trabajan con la séptima edición es otro valor que yo recuerde. Y la línea de carga son 3 codos estándares, igual, trabajamos con 30. Bien, con eso teníamos resuelto esta primera parte. Ahora, para el tema de calcular gastos volumétricos y potencia requerida, nos vamos al que más se puede decir que al principal objetivo que viene a ser cálculo de la potencia. Bien, y al ser bombas, yo les había dicho que la única fórmula que aumentaría es el tema del rendimiento, ¿no? Que el rendimiento de un equipo es igual a la potencia requerida por el fluido dividido entre la potencia suministrada por el equipo. Entonces, sabiendo que la potencia requerida por el fluido es igual a la energía suministrada por el caudal por el peso específico, entonces reemplazo ese valor dentro de la fórmula y despejo la potencia del equipo y voy a tener que la potencia del equipo es igual a la energía suministrada, al caudal, al peso específico, dividido entre el rendimiento en fracción. Bien, pero al ser o evaluar un sistema o un comportamiento o directamente evaluar un sistema de cantidad requerida con cantidad suministrada, ¿a qué me voy? Energía requerida versus energía suministrada. Bien, al tener o evaluar estos tipos de sistemas entre energía requerida y energía suministrada, ya saben que la energía requerida es la del sistema de tuberías y la energía suministrada directamente hace referencia a la bomba. Tenemos que encontrar un equilibrio dentro de esta relación de dos sistemas, de tal forma que mi sistema eh, tenga la misma cantidad que se requiera y la suministra la bomba. ¿Entienden? Así requiero que se le suministre 50 pies de energía. Bien, tengo que encontrar el momento exacto en donde la bomba tenga ese tipo de energía en 50 pies
y evaluar exactamente cuándo es que va a tener ese tipo de energía o cuándo va a suministrar esa energía. Y eso básicamente se da con el caudal. Y una vez que tengo la energía, el caudal, e incluso vamos a encontrar con cuánto de rendimiento está trabajando, puedo calcular la potencia que se le desea suministrar al fluido y evaluar si me conviene ocupar ese equipo o no. Ok. Esa es la forma como se evalúan estos equipos y tomar una decisión al momento de escoger si me conviene trabajar con ese equipo o no. Bien. Ahora, en base a eso, como le dije, tengo que hallar perdón, el momento en que haya un equilibrio entre ambos sistemas, todos esos datos se les llama óptimo, tanto energía suministrada óptima al momento exacto donde ambos sistemas coinciden, el caudal óptimo que lo vamos a hallar y el rendimiento del equipo, que eso no va a ser óptimo. Por eso vamos a precisar todo eso dentro del equipo. Bien, eso creo que el ingeniero les habrá explicado mejor todavía. Ahora, para hacer un análisis bien a detalle del comportamiento de este sistema, bien, yo les había dicho que tenemos que hacer un cambio de energía. A ver si aparece. Ya. Tenemos que hacer un análisis de la energía requerida y energía suministrada. La ventaja es que nos dan los datos para la energía suministrada, que es el dato que vimos al inicio en esta zona de acá con la tabla, ¿no? Bien. Entonces, lo que nos haría falta es encontrar los datos para la energía requerida. Entonces, todo lo que viene a ser energía requerida es lo que vamos a tener que analizar todo el sistema o todo nuestro sistema con el que estamos trabajando. Entonces, para poder analizar, por eso tenemos que partir nuevamente de la ecuación de Bernoulli. Bien, para este sistema. Entonces, para analizar el comportamiento de este sistema, ya sabemos, Bernoulli. Entonces, primeramente, es muy obvio, se puede decir, que a estas alturas ya tendrían que estar H, ¿no? Entonces, de acuerdo a este sistema, ¿qué es lo primero que se podría simplificar dentro de la ecuación de Bernoulli? Ya que ya dieron su primer parcial y ya han practicado toda esa parte. ¿Qué es lo primero que podrían simplificar? Las presiones, ¿Por qué? porque ambas son atmosféricas. Exacto. Entonces, fácilmente, si son atmosféricas, se simplifica las tres. Pero luego, ¿qué otra cosa más puedo simplificar? Si se van las presiones, ¿qué más puedo simplificar del sistema? De este sistema. Lo tienen ahí a la vista. Pues lo tienen NR. Nivel de referencia. Bien, mi nivel de referencia dice que se encuentra en punto A. Entonces, todo, todo lo que es energía potencial de ese punto es nula. La diferencia de altura entre el punto A y el nivel de referencia es cero, pero sí va a haber diferencia de altura entre el punto E. Bien. Luego, ¿qué puedo simplificar de acá? ¿Y por qué? Aparte de la energía de presión, aparte de la energía potencial del punto A, ¿qué más puedo simplificar?
La velocidad de nada, ¿Por qué? porque está sobre la superficie del líquido, entonces es muy pequeña. Algo sí. Bien, de que se simplifica. Pero no por el hecho de que esté sobre el nivel, quiere decir que se tengan que simplificar, sino simplemente de que se está analizando un tanque de almacenamiento. Ya les había dicho que si el fluido se encuentra sobre un tanque de almacenamiento y mi nivel de referencia o el punto a analizar está sobre ese tanque, no de esta forma, bien, entonces recuerden que el fluido es estático, por ende no existe movimiento, y si no hay movimiento no existe velocidad. Por eso es que no hay energía cinética. Entonces simplificamos B. Pero ¿por qué no simplificamos la energía en B? Y solo en A. Bien, porque simplemente se está analizando el momento exacto donde el fluido sale de la tubería. Entonces, hasta ese punto sí va a tener una velocidad definida y aparte un diámetro, ¿no? Entonces, si tiene aunque sea una velocidad definida, se toma en cuenta una energía cinética en esa zona. Bien, entonces con eso tendríamos resuelto esta zona. Se simplificaron las energías de presión, la energía potencial del punto A y la energía cinética del punto A igual. Entonces ya tener la energía suministrada más, o perdón, igual a la energía potencial en B, la energía cinética y la pérdida de energía por fricción. ¿Cómo está? Bien, pero en este caso, bien, valga la redundancia, cuando se trabajan con bombas es mejor llevarlo a caudal, bien, no así en velocidad. Preferible dejarlo todo en caudal. Entonces, para convertir nuevamente energía cinética que está en función a la velocidad a flujo, o a caudal, perdón. Ya saben, se parten de caudales igual a la velocidad por el área, entonces voy a tener que la velocidad es igual a caudal por el área de flujo. Si elevo el caudal, la velocidad al cuadrado, entonces voy a tener caudal al cuadrado y área de flujo al cuadrado. Si le divido dos veces la gravedad, entonces voy a tener caudal al cuadrado sobre dos veces la gravedad por el área de flujo al cuadrado. Y vengo y lo reemplazo que voy a tener mi ecuación propia de mi sistema. Bien, ahora lo único que me falta es evaluar antes la energía perdida por fricción. Bien. Primeramente, para la pérdida de energía en la zona de succión como en la zona de descarga, vamos a evaluar primero la zona de succión. En cuanto a tramos rectos, bien, tenemos o se contempla tres tramos rectos en la zona de succión y uno, dos, tres, cuatro tramos rectos en la zona de descarga, ¿no? Pero como no existe una variación de diámetro, ambos diámetros son constantes, puedo hacer directamente una evaluación entera, en tanto de la zona en tramos rectos como en la zona de succión. Bien, entonces, sabiendo que la pérdida en tramos rectos es igual a la zona, a la pérdida de energía en la zona de succión como en la zona de descarga, bien, voy a tener, o la desgloso por la ecuación de Darcy, donde me dice que la pérdida es igual al factor de fricción en la zona de succión, la longitud sobre el diámetro multiplicado por la energía cinética, lo mismo para la zona de descarga. Ahora, al igual que lo que hemos hecho en la parte de la ecuación propia de mi sistema, toda la energía cinética que esté en función a la velocidad lo tenemos que llevar al caudal. Bien, entonces reemplazan para ambos miembros. Ahora, para este caso, bien, tanto la zona de succión como en la zona de descarga, tengo que ver qué datos se va a mantener constante sin importar si llega a variar o no mi flujo de caudal.
así como lo que evaluamos en tuberías en serie de clase 2. Bien, aquí vamos a trabajar mucho con constante. Entonces, si reemplazan los datos, vamos a ver tanto la longitud como el diámetro, como el área de flujo. No va a variar porque no estamos haciendo el cambio de un sistema o no estamos manipulando el sistema. Lo único que vamos a manipular ahora es el caudal. Entonces, todos esos datos se van a mantener constantes. Entonces, directamente puedo calcular esos valores y trabajar con una constante donde me dice que A equivale a 4155, bien, segundo sobre pi a la quinta. Ya saben que simplemente es la relación entre la longitud y el diámetro multiplicado por la inversa entre dos veces la gravedad por el área de flujo en la zona de succión, en la zona de descarga. Igual en la zona de, bueno, en la zona de succión y luego en la zona de descarga. Bien, recordando que esto es gravedad en unidades inglesas, ¿no? Es internacional. Tanto para la constante A como para la constante B. Y vamos a tener esta ecuación. Ahora, como se supone que no variamos el diámetro y tampoco vamos a variar el caudal, o sea, simplemente es como si analizábamos una tubería en serie, como les dije. Entonces, no tendría por qué variar mi factor de fricción, porque el factor de fricción está en función al Reynolds y el Reynolds depende de la velocidad o el caudal y el diámetro. Si no va a variar, entonces estos datos de acá, tanto en la zona de descarga como en la zona de succión, son iguales. Entonces puedo factorizar directamente este caso. Voy a tener que la pérdida en tramos rectos es igual a la constante A más B multiplicado por el factor de fricción y el caudal. Y en este caso yo le puedo decir que la sumatoria de A más B me da una nueva constante que viene a ser C. Entonces, sabiendo que la constante A son los 4155 y la constante B son los 16000, sumo esos dos y voy a tener que la constante C es de 20.315 segundos al cuadrado sobre pi a la quinta. Bien, y con eso tendríamos resuelto esta ecuación. Bien, ahora tenemos que evaluar los accesorios, ¿no? Sabiendo que en el sistema solamente se presentan dos tipos de accesorios, tanto los codos como las pérdidas menores, voy a tener que las pérdidas en accesorios es igual a la cantidad de codos por el factor, el dato adimensional entre la longitud equivalente y el diámetro, la energía cinética, más el coeficiente de fricción por la energía cinética de la pérdida menor secundaria. Entonces, como no varía la cantidad de materia que circula en ese sistema, bien, el caudal va a ser constante, puedo factorizar directamente la energía cinética. Bien. Pero como no estamos trabajando con la energía cinética en función a la velocidad, tengo que llevarlo sí o sí a caudal. Sabiendo que tenemos las cantidades tanto de los codos y la conexión y su valor adimensional entre el coeficiente, el de la longitud equivalente y el diámetro y el coeficiente de resistencia, bien, también teniendo el factor de fricción de los accesorios, voy a reemplazar todo ese dato dentro de la fórmula. Obviamente primero convierto la energía cinética de velocidad a caudal y reemplazo los datos. Tanto la cantidad de codos sé que son 5, son 2 en la zona de succión y 3 en la zona de descarga. Sé que el factor del codo es del 0.017 y el valor dimensional es 30. Y el valor del coeficiente de resistencia es 1 y todo lo que equivale la energía cinética, ¿no? 2 veces la gravedad por el área. Ahora, todo eso le puedo llamar una constante de, no me va a variar en mi sistema, lo único que va a variar aquí va a ser el caudal. Entonces, resuelvo todo lo que equivale a la constante d. La multiplicación entre la cantidad de codos, el factor de fricción y el valor dimensional más 1 dividido entre la inversa entre 2 veces la gravedad y el área de flujo al cuadrado. Voy a tener que el constante d es el 20.95 segundos al cuadrado sobre pi a la quinta. Bien. Entonces con eso, una vez que ya desglosaron todo el tema del factor accesorio, voy a tener que el factor accesorio es igual a la constante d por el caudal al cuadrado. Bien, entonces la suma de los accesorios, pero la suma de la pérdida de energía de tramo recto es igual
a la constante C por el factor de fricción por el caudal más la constante D por el caudal. Sabiendo que C, la constante C equivale a 20.315 segundos al cuadrado por pi a la quinta, y la constante D es de los 20.95 segundos al cuadrado por pi a la quinta. Bien, lo único que me queda es reemplazarlo ahora dentro de la ecuación de mi sistema, donde me dice que la energía suministrada es igual a la energía potencial más la energía cinética más la energía por fricción. Bien, entonces reemplazo la energía por fricción, un poco más resumida. Bien, y lo único que me falta aquí encontrar es el tema de la energía potencial. Entonces, para el tema de la energía potencial, tengo que ver cuánto es la diferencia de altura que hay entre el punto A y el punto B. Pero como no existe una cantidad directa, existe una indirecta en donde me dice que la diferencia de altura entre la bomba y el nivel A es de 10 pies y la diferencia de altura entre la bomba y el punto B es 25. Entonces, fácilmente, si resto los 65 menos los 10, voy a tener la diferencia que hay entre el punto A y B. Bien, que serían 65. Ahora, aquí para concluir, dos veces la gravedad por el área de flujo, me daría opción para encontrar una última constante, la constante E. O sea, la constante es simplemente 1 sobre 2 veces la gravedad por el área de flujo, que en este caso dio de 5.9 segundos por pie a la quinta. Y con eso tendría la constante. Entonces, a manera de reducir un poco más esta ecuación, fácilmente puedo resolver estos dos variables de acá, ¿no? La constante E por el caudal más la constante D por el caudal, ambos al cuadrado. Entonces, la suma de ambas constantes me va a dar G. Bien. Más D me va a dar la constante G. ¿Ok? Entonces, sabiendo que la constante G es igual a la suma de la constante D y E, que lo tengo acá, voy a tener que la constante G ahora es de los 26.85 segundos al cuadrado por 10 a la quinta. Bien. Y para concluir, y voy a simplificar un poco más, puedo factorizar el caudal. Bien. Entonces, voy a tener que la ecuación de mi sistema es igual a la ecuación del sistema es la energía suministrada igual a 65 pies más el caudal al cuadrado multiplicado por la constante G, que son los 26, más la constante C, que son los 20.315 multiplicado por el factor de fricción. Y esa es la ecuación de mi sistema de tuberías para poder realizar la gráfica entre la energía la energía requerida con la energía suministrada. Bien, ¿dudas? ¿Quedó claro hasta aquí?
Bien, entonces ya todo claro. Ahora tenemos que analizar de manera experimental el comportamiento de nuestro sistema. Bien, para poder analizar ese comportamiento necesitamos tener datos de caudal para hallar el factor de fricción y así encontrar la energía que se requiere o que requiere el sistema. Bien, ahora para poder analizar el caudal, vamos a precisar el mismo con los datos de la misma bomba centrífuga. Bien, por el que les da capacidad, carga y eficiencia. Bien, nosotros vamos a analizar con el mismo dato o la misma cantidad que, que el caudal utilizado dentro de la bomba para hallar la energía requerida. El mismo dato. Bien, ya que con ese mismo dato me da una carga total, una energía suministrada. Bien, con ese mismo caudal vamos a ver cuánto de energía requiere mi sistema. Pero el detallito aquí que el caudal lo tiene en galones por minuto, entonces ustedes tienen que convertir eso en pies cúbicos por segundo. O sea, tienen que convertir cada uno de estos caudales en pies cúbicos por segundo. Una vez que ustedes convierten, vamos a analizar ahora en base a eso los diferentes energías que se requiere de mi sistema. Bien, parece que se hace esta tablita. Donde tenemos, en base al caudal de la bomba, bien, en pie cúbico por segundo, vamos a calcular el número de Reynolds, vamos a calcular factor de fricción y con N vamos a calcular la energía suministrada en el sistema. Bien, ahora el más fácil siempre es el primero, y más así es cero. Si mi caudal es cero, entonces no vamos a tener Reynolds, no vamos a tener factor de fricción, por ende, todo esto se hace cero, automáticamente. Entonces, la energía suministrada inicialmente es la altura requerida, bueno, la energía potencial. Bien. Ahora, para el siguiente dato, el de los 0.0410 por segundo, tenemos que calcular el Reynolds, factor y luego la energía suministrada. Bien, entonces para calcular el Reynolds, en función al caudal, ya saben, Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro interno y entre la viscosidad cinemática, ¿no? Ya saben que caudal es igual a la velocidad por el área de flujo. Bien, despejan la velocidad, vamos a tener caudal sobre el área de flujo y lo reemplazamos en el Reynolds. El Reynolds va a ser igual al caudal por el diámetro interno dividido entre la viscosidad cinemática por el área de flujo. Ahora reemplazamos ese dato, caudal, que es el dato con el que estoy partiendo acá, de los 0.04. Bien, el diámetro interno, que es el diámetro de la tubería, la viscosidad cinemática, que es la propiedad física, y el área de flujo, que igual es propiedad de la tubería. Y vamos a tener que el primer Reynolds es de los 183.418. Y lo colocamos en la tabla. Ahora tenemos que calcular el factor de fricción. Como el Reynolds es mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento y por ende vamos a tener que ocupar Colebrook. Bien, entonces para Colebrook vamos a necesitar sí o sí la rugosidad, diámetro interno y el Reynolds anteriormente calculado. Entonces lo reemplazamos dentro de la fórmula y vamos a tener que el factor de fricción es el 0.019. Ya tenemos calculado el factor de fricción. Ahora, si tengo el factor de fricción más el caudal, puedo calcular la energía suministrada. Bien, tengo el factor de fricción más el caudal, lo reemplazo dentro de la fórmula, bien, y voy a tener que mi primera energía suministrada es desde los 65.83 pies. Bien. Si por alguna razón de todos sus datos que han calculado les sale menor que el anterior, preocupense. Si el caudal aumenta, la energía suministrada tiene que aumentar. Bien, por eso les dije que a un inicio, cuando expliqué bomba, la energía suministrada, bueno, el comportamiento de un sistema propio de una tubería o de un sistema de tubería siempre es directamente proporcional. No, si aumenta el caudal, mayor va a ser la cantidad de energía suministrada.
a suministrar. Bien. Entonces, con eso tenemos calculado la energía suministrada 1, o 2, perdón. Y así tenemos que hacer para todito. Tienen que trabajar ahora para el siguiente caudal y así hasta terminar el último. Bien. Como verán, aquí la energía suministrada asciende. 65, 65.8, 68.1, 72, 77, 84 y así hasta el último caudal, que son los de 113 pies. Bien, con eso ya tenemos hallado los datos de nuestro sistema. Ahora, lo único que nos importa es llevarlo esto de manera gráfica. Primeramente, vamos a graficar el tema del agua. Como sabrán, son tres tipos de gráfica a analizar. Caudal versus energía en la bomba, caudal versus energía en sistema y caudal versus rendimiento en la bomba. Primeramente, la curva de la bomba, que es caudal versus energía. Bien, esto los proporciona el problema. Y más o menos le saldría una curva de manera descendente. Mientras menor sea el caudal, mayor la energía. Mientras mayor el caudal, mayor la energía. Ahora el siguiente es la curva del sistema. Igual, capacidad versus energía suministrada. Una curva ascendente. Mientras menor el caudal, menor la energía. Mientras mayor el caudal, mayor la energía. Y la última curva es la curva del rendimiento. Caudal versus rendimiento. Y más o menos es como una campana. Bien. Ahora, el objetivo es unir las tres curvas que se ha visto anteriormente. Las mismas tres curvas en un mismo sistema. Más o menos así saldría. La línea verde, bien, es la curva de la bomba. La línea azul, la curva de mi sistema. Y la línea amarilla es la curva de rendimiento. Bien. Ya les había dicho que el punto de operación es el momento exacto donde ambas líneas, tanto de la curva como del sistema, se intersectan, ¿no? En este caso, que es el mismo punto de operación. Bien. Y eso tienen que hacer dentro de su sistema. Ahora, el objetivo aquí, luego, es lecturar el punto, todos los datos óptimos de esa zona. Bien. Entonces, del punto de operación hacia abajo, lecturan el caudal óptimo, en este caso que son los 0.20 pies cúbicos por segundo. Del punto de operación hacia la izquierda, lecturan la energía óptima, que son los 81.9. Y del punto de operación se van a 90 grados hasta intersectar con la curva del rendimiento y luego se van hacia la derecha y proceden a lecturar el rendimiento, que son los del 52.38%. Con eso tienen calculado de manera gráfica sus tres datos dentro de la curva de operación, dentro del punto de operación. Bien, entonces si ya tengo calculado tanto el caudal, el rendimiento, perdón, energía, caudal y rendimiento, me pide primeramente calcular el caudal, pero en galones por minuto, ¿no? Entonces, si tengo aquí el 0.20 pies cúbicos por segundo, ustedes agarran el factor de conversión de Robert Mode y vamos a tener que el caudal óptimo es de 92.15 galones por minuto. Bien, y lo que sigue es calcular la potencia. Si tengo la energía óptima, el caudal óptimo rendimiento, más el peso específico, que es un dato que tengo, puedo calcular la potencia del equipo. Entonces reemplazo la energía óptima, que es el 81.6, el caudal óptimo, que es el 0.20, la energía, perdón, el peso específico, que es 62.04 libras fuerza sobre pie cúbico, el rendimiento en fracción, que es 0.52, y voy a tener que la potencia de la bomba es de 1996 libras fuerza por pie por segundo, ¿no? Y ustedes agarran nuevamente su factor de conversión de Robert Mode para convertirlos en HP. En este caso, la potencia de la bomba es de 3.62 HP. Ok, con eso tendríamos resuelto su inciso B. ¿Dudas? ¿Todo claro?
Todo claro. Bien, está bien entonces.